Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Bueno, te quiero invitar el día de hoy a que escuches estos mensajes súper especiales para ti, unos mensajes canalizados de nuestros guías espirituales para ayudarnos en nuestro día a día. Bueno, también te quiero invitar el día de hoy a que mires tu signo ascendente. Así de esa manera el mensaje quedará completo. En la descripción del video está la manera de calcular tu signo ascendente. Quiero dar gracias por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta hoy y las que vienen. Yo sé que hay maravillosas bendiciones para nosotros. Si tú también crees que hay bendiciones espectaculares para todos nosotros, escribe hecho está en los comentarios del video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Me agradaría mucho que esta lectura resonara contigo, pero de lo contrario, bueno, la puedes dejar pasar. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ustedes, con un mensaje general. Si tienes alguna curiosidad, alguna duda en este momento, este es el momento de pedir guía a tus ángeles, a tus guías espirituales. Bueno, vamos a ver qué nos dicen ya mismo nuestros angelitos. Este angelito te dice: la misericordia te inspirará. Bueno, al parecer tienes ciertos problemas y dificultades con algunas personas allegadas a ti, alguien con los cuales estás enojado o están enojados en este momento. Este angelito te está invitando a buscar en tu corazón el perdón, aquel ejercicio o aquella práctica tan bonita que es perdonar a las demás personas y especialmente perdonarte a ti mismo. Generalmente cometemos errores y nos sentimos culpables por eso y sabemos que de alguna manera debemos reparar a esas personas. También puede suceder que te hagan daño a ti y que otras personas te quieran hacer sentir culpable a ti de lo que ellos han hecho. Bueno, entonces también debes tener misericordia contigo y perdonarte a ti mismo, reconocer que sí cometemos errores, pero que a veces las personas, bueno, también nos hacen daño de alguna otra manera y es bueno perdonarlos. El perdón no significa siempre reconciliación. Puedes perdonar a las personas que sean muy tóxicas contigo, liberarte de eso, de esa carga tan pesada que es el rencor y seguir adelante con tu vida lejos de esas personas. Bueno, ese ha sido un mensaje de tus guías espirituales para hoy. Ahora vamos con las personas que están en una relación en este momento. Podría ser que estuvieras en contacto cero y también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que les podría esperar a ustedes como pareja, como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es una persona que te quiere, pero ha recibido algunas noticias un poco agradables para él. Y la verdad es que se siente bastante cabizbajo en este momento. No es que tu persona especial realmente te quiere, pero le han dicho cosas acerca de ti. Tu persona especial espera que la relación de ustedes no fracase, tal vez por la inmadurez de la relación o no sé, la relación no ha tenido como ese impacto en la vida de ustedes dos o especialmente tuya que tu persona especial quisiera, ¿ya? Tu persona especial a ti te ve como un príncipe, como una princesa, como una persona totalmente resuelta y decidido a hacer las cosas, pero en cuestiones de esta relación no te ve como muy dispuesto, ¿ya? En un futuro más bien cercano, bueno, las cosas se van a comenzar a colocar un poco pesadas para ustedes, especialmente para ti, porque tu persona especial se va a convertir en alguien totalmente dependiente de ti emocionalmente. Es una persona que va a querer estar contigo las 24 horas del día. Tú eres una persona que ya no está para ese tipo de cosas y la verdad esto te va a cansar y vas a tomar la decisión de romper la relación. El consejo de sus guías espirituales. Bueno, si ustedes están construyendo en este momento una relación, al parecer es como si el uno fuera por un camino y el otro fuera por otro camino diferente. O sea, la pregunta es, ¿qué hacen ustedes dos juntos? Eso es lo que me está llegando en este momento. Si realmente quieren construir una relación, deben ser un equipo, no dos islas separadas una del otro y de vez en cuando visitarse y verse. No. Tomar una decisión firme en este momento, ver qué es lo que realmente quieren de esa relación los dos y tomar una decisión de arreglarla, ser una relación bonita, una relación que sea de
crecimiento para los dos, que sea de prosperidad para los dos y no que sea algo aburridor o algo que de vez en cuando no. Bueno, tomen una decisión y construyan algo bonito o hagan un cierre con mucho respeto, con mucho amor. Vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. La naturaleza te enseña a sanar. Bueno, tal vez ha sucedido cosas entre ustedes dos que de pronto las ven ustedes como irreconciliables. Si toman la decisión de sanar, miren que la naturaleza, a pesar de que pasen cosas totalmente desastrosas, llega un tiempo con un proceso, con el tiempo, con la paciencia, con el amor, llega un tiempo en que se pone hasta más bonito el lugar donde tal vez ha habido un desastre, una tragedia natural, tal vez un derrumbo, algo así. Bueno, eso se podría asimilar a lo que esté sucediendo contigo, con tu relación en este momento, algo bastante que pareciera que no hubiera solución, pero si ustedes toman la decisión de recuperar la relación de ustedes, porque al fin de cuentas es la decisión de ustedes la que cuenta, bueno, van a tener que trabajar bastante y la naturaleza te dice que ella te va a enseñar, ya que observe la naturaleza, cómo sanar un animalito, cómo es de valiente para sanar una plantita cuando está mal, hay que abonarla, hay que fumigarla, hay que podar cosas, hay que añadirle cosas más. Entonces, fíjate en estas metáforas o alegorías de la naturaleza y aplícalas a tu relación si es que tú quieres recuperarla. Bueno, vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy que estás en esta relación, ya sea algún anuncio, revelación o algún consejo. Bueno, esta carta es la carta del cremita. Mira, esta carta me habla acerca de que sería adecuado que ustedes tomen un poco de distancia. No digo que por unos meses, no. O sea, que tomen distancia los dos para poder mirar, o sea, una distancia emocional. Bueno, para poder mirar bien qué es lo que está sucediendo con la relación de ustedes, tal vez la cercanía o los problemas, el día a día, no sé, el aburrimiento, el tedio, han llevado a que ustedes miren la relación de una manera como, no sé, como algo fastidioso, algo así. Entonces, esta carta me está diciendo que tomen un poco de distancia emocional de la situación para que puedan tomar una buena decisión, porque estar ahí con la cabeza imbuidos en el problema, en la dificultad, como que no les da una buena perspectiva de la situación. Bueno, ahora vamos con las personas que están solteritos y solteritas en este instante, en este momento. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, como que viene saliendo de alguna cuestión emocional, algo, una relación en la cual tú has terminado, dudaste mucho para terminar o dudaron mucho para terminar ustedes dos esta relación, pero ustedes la terminaron tal vez con el objetivo de darse un tiempo, de darse un nuevo aire, de mirar las cosas de otra manera totalmente diferente. Es muy posible que esta táctica les vaya a funcionar a ustedes dos, si eso es lo que ustedes están queriendo hacer. Bueno, si las cartas me están diciendo que si te has dado un tiempo con una persona, al cabo de un tiempo se van a volver a encontrar y que las cosas van a ser totalmente diferentes. Van a ser más maduros ustedes dos, van a haber solucionado muchos problemas que tienen en este momento y que no les permitieron a ustedes tener una relación bonita y que, bueno, van a llegar a algo, a eso que ustedes tanto querían, bueno, sí van a poder llegar, pero en este momento te aconsejan tener ese tiempo de distancia con esa persona para poder sanar ciertas cosas y después volverse a encontrar. Este angelito me está diciendo, usa las armas de tu intelecto. Bueno, te está diciendo que esa situación o problema que estás teniendo, la cojas como quien dice el toro por los cuernos, que enfrente la situación y que con lo que tú sabes, con tu experiencia, con lo que tú has vivido en este momento, úsalo como una arma. Úsalo para solucionar eso que te está obstaculizando, eso que tú estás queriendo hacer en este momento. Bueno, utiliza eso que tú sabes, cree más en lo que tú sabes y en tus capacidades. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira, esta carta me está diciendo que tengas mucho cuidado de una mujer especialmente que te va a mal aconsejar. No vayas a escuchar a ciegas lo que te dicen. Investiga bien lo que te están diciendo antes de tomar decisiones. Bueno, ahora vamos con las personas que me preguntan en el día de hoy por su economía. Vamos a ver qué te dicen las cartas el día de hoy. Bueno, tienes muchas dudas acerca de tu futuro, de cierta inversión, de cierto trabajo en el cual tú te quieres involucrar. Bueno,
Vamos a ver qué nos dicen, qué te aconsejan los angelitos el día de hoy. Dice, sufrirás una transmutación. Bueno, tal vez estás pasando un mal momento ahorita con relación a tu economía, pero este angelito me está diciendo que lo que se te viene es totalmente bueno, que es totalmente maravilloso. Tal vez no lo veas como muy viable algo o como que por ahí, como que es muy difícil o muy complicado, pero ese trabajo la verdad es que te va a llevar a un buen término. Mira, el tarot egipcio me está diciendo que busques la ayuda, la cooperación de personas de tu entorno económico, personas con las cuales te puedas asociar y hacer un buen negocio con estos personajes. Bueno, que de esa manera te va a ir bien. Acerca de la pregunta de esta duda, de lo que te está diciendo esta carta de aquí, vamos a ver, vamos a hacer la pregunta de sí o el no. Bueno, oros y copas es sí y bastos y espadas es no. Bueno, vamos a ver. Bueno, la respuesta es no en este momento, es no en este instante porque existe mucha confusión acerca de esa decisión que tú debes tomar con relación a cierto asunto económico. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.